Hola muchachos, buenos días. ¿Pueden prender su cámara, por favor? ¿En qué tema nos quedamos la clase pasada? ¿De qué empezamos a hablar? Sobre el tipo de lenguaje, me acuerdo, creo. Era informativo, expresivo, y el otro ya no me acuerdo. Sí, no te preocupes. Búsquenlo en su libro, página número 65, 66. Página número 65, 66. Este es B2, ¿verdad? Sí, 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 gracias. maestra. Nosotros, aquí les voy a compartir la pantalla. ¿Llenamos el cuadrito, chicos? El cuadrito que ustedes tienen en la página número 65. no, maestra. No, No, ok. Página número 65. Nosotros tenemos aquí ya subrayado lo que es el uso directivo, el uso informativo y el uso expresivo. Y habíamos explicado algo acerca de esos tres usos del lenguaje. Ya sea de forma oral o de forma escrita, lo podemos hacer de estas tres maneras. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el cuadrito es poner las características de cada uno de los usos, ¿sí? Por ejemplo, en el uso expresivo, pues se manifiestan nuestros sentimientos y nuestras emociones. Vayan anotándole. Se manifiestan nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y lo podemos encontrar en la literatura, en canciones, aquí en uso expresivo. maestra, ¿cree que me podría volver a repetir, por favor? Fijas, aquí en uso expresivo vamos a anotar, se manifiestan se manifiestan sentimientos, emociones y lo encontramos en la literatura. En uso directivo, pues es una forma del uso del lenguaje en donde damos órdenes y peticiones. Y en el uso informativo, pues es una forma más directa, es la forma coherente de hablar y es la que interesa a la lógica también, ¿sí? Porque aquí es donde se analizan las premisas verdaderas y falsas en el uso informativo. Miren, de todas maneras, esta información que ustedes tienen aquí, esto que ustedes tienen aquí, lo pueden traspasar aquí a su cuadrito, ¿va? Bueno, después de eso, ustedes tienen una página que es la siguiente, donde dice lenguaje emotivo y lenguaje neutral. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Cuando nosotros usamos el lenguaje emotivo, pues igual, ¿no? Hacemos gestos, hacemos caras, levantamos más la voz, decimos, órale, ¿a poco? Bla, 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 ¿no? Nos emocionamos de más, ¿verdad? Cuando muchas veces estamos usando ese tipo de lenguaje. Y decimos muchas frases que solamente
podemos entender en nuestro contexto y a lo mejor en el castellano, en el español, que solamente podemos entender incluso hasta los mexicanos, ¿sí? Como lo es el albur, como son los refranes. Y hablamos del lenguaje neutral cuando lo podemos trasladar a un lenguaje que todo mundo puede entender, todo mundo que conozca el idioma también, ¿verdad? Todo mundo que a lo mejor alguien que está estudiando español sabe lo que significa, pero por ejemplo, nosotros sabemos lo que es no te montes en tu macho. ¿Qué significa no te montes en tu macho? Es cuando te enojas, ¿no? Sí, Cuando cambias de humor muy drásticamente, bueno, a lo mejor lo puedes usar cuando cambias de humor, pero ¿qué significa esa frase? No te montes en tu macho. Como no te pongas muy necio o así. Sí, ¿verdad? No seas necio. Eso significa no te montes en tu macho, no seas necio. Y órale, ¿qué significará órale? Así como está bien, ¿Qué ¿no? O pasó, padre. no? Ajá, está bien. Yo creo que está bien porque si usamos está padre, también es un lenguaje emotivo. Sí, es que está padre. Si analizamos lo que es padre, bueno, mucha gente que padre pues es tu progenitor, ¿no? Tu papá. Pero si decimos, órale, está bien, ¿no? O también depende del órale que utilicen, porque luego cuando su mamá le dice, órale, apúrate, así como de, vamos, rápido, ¿no? Eh, y está chido, Que está bien. Como, oh, qué bonito, ¿no? Es Qué que- padre. ajá, está bien, qué bonito. Es que no agarras la onda, está Como que no le chistosillo. entiende. ¿No le entiendes a la otra persona? que no entiendes, es que no entiendes, ajá. Este programa de gobierno está dirigido a los más desfavorecidos. Pues que está dirigido a las personas que están con escasos recursos. Ajá, muy bien, a las personas que tienen escasos recursos. Eso que acabamos de decir es lo que tienen que anotar aquí en las líneas, ¿va? Esa tarea se asigna a la plataforma y la subo, ¿va? Creo que si no, creo que no sé si ayer empecé a enviar tareas de este grupo, pero hay muchachos, no, de veras, que ustedes sí se pasan. En el trabajo extra que se supone que dejamos con el voucher, la verdad no supieron contestar nada. Y la verdad, esa gente que subió ese trabajo es porque no entra a clases. Y ni les quiero decir a ustedes porque ustedes sí entran, mejor así lo vamos a dejar, porque no quiero que les toque el regaño a ustedes. Pero qué barbaridad. Eh, ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Pedro? ¿Eric? ¿Pedro? ¿Pedro, Eric? Mande. ¿Me ayudas a leer? Falacias. Las falacias son argumentos lógicamente incorrectos que parecen ser correctos. Se examinaron, demuestran no ser serio. A ver, es que deje encuentro mi libro, es que no lo encontraba. Ujú. Para leerlos de mi libro, porque mi teléfono no se ve bien en mi computadora ayer. Bueno, Pero lo están estamos ocupando. trabajando en el libro y usted tiene que tener su libro ahí a la mano. Sí, siempre trabajamos con el libro. No, sí, pero es que no lo encontraba. ¿Y ya lo encontró? Ya, ¿qué página es? Página 66. Tema, falacias. Las falacias son argumentos lógicamente incorrectos que parecen ser correctos, pero que después de examinarlos demuestran no serlo. ¿Qué quiere decir esto? Todo mundo, muchachos, comete falacias. Todo mundo comete falacias. En realidad no es tanto que sea una mentira, porque muchos conocen que una falacia es una mentira. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de falacias. Las falacias son argumentos que se escucharan bien, que son creíbles en un principio, pero si nosotros analizamos lo que dicen, caemos que alguna de sus premisas es falsa y que por lo tanto
no está bien, que por lo tanto es como si fuera un error lo que nos estuvieran diciendo, ¿va? Entonces, ¿qué es una falacia? Campos García, a ver, comience a leer, ¿qué es una falacia? Sí, maestra. ¿Qué es una falacia? Se trata de argumentos que pretenden engañarnos para aceptar una conclusión. Su uso es muy frecuente cuando se trata de lograr objetivos dañinos o de tomar ventajas sobre los demás, ya sea en ámbito de la demagogia política, de la mala publicidad, del comercio sin ética, etc. Es decir, la lógica tiene un punto importante de contacto con la ética del lenguaje y el lenguaje. Así es. ¿Han escuchado o por su casa pasa el señor que vende biscuits calientitos? ¿No? ¿Sí? ¿Y están calientitos? ¿Le han ¿Que venden comprado? qué? Pues sí, nada más una vez le hemos comprado, pero sí están ricos. ¿Pero estaban calientitos? Sí. ¿Recién sacados? No recién Porque eso sacados, dice, pero sí se mantienen calientitos. ajá, pero está de acuerdo que dice que recién sacados del horno calientitos. Pareciera, Sí. exactamente. Miren, en publicidad pareciera que, que es verdad todo lo que nos están diciendo y lo compramos. Pero si analizamos lo que dicen, obviamente los biscuits no están salidos del horno, ¿verdad? No están recién sacados del horno, pues no, ya llevan como 2 horas dando vueltas por toda la colonia, ¿no? Calientitos, pero dando vueltas por toda la colonia. Y las falacias son muy divertidas, porque cuando las analizas, pues en realidad tienen razón. Eh, ¿Qué subrayaron de esta parte? ¿Qué subrayaron de esta partecita? Que son argumentos lógicamente incorrectos. Mm, 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 mm. Miren, quiero que subrayen esta parte. Y esta, pretenden engañarnos para aceptar una conclusión. Nada más, ¿va? ¿Ya subrayaron esa partecita? Falacias de relevancia, apelación a la emoción o la llamada al pueblo, apelación a la fuerza y argumento contra el hombre. Son diferentes tipos de falacias. Están en negritas. Subráyenlas. No, esta de apelación a la piedad me encanta porque es la que van a utilizar mucho. Esta Sofía no puede entrar. A ver, apelación a la piedad. Lea apelación a la piedad, Has, por favor. Sí, maestra. Dice argumento ad misericordiam. Se incurre en esta falacia cuando se pretende conmover, provocar distancia a la audiencia y llegando a través de eso a una conclusión que no es válida. Ajá, síguele. En ejemplo, dice, profe, regáleme 2 puntos porque ya junté 5 extras y me van a suspender. Además de que mis papás me van a pegar si repruebo otra vez. Ajá. Pues se llama apelación a la piedad, este tipo de falacia. ¿Por qué será? ¿Por qué pretende engañarnos esta falacia? ¿En realidad va a pasar eso?
Pues tal vez ¿Será sí. cierto? Yo digo que sí, ¿no? Bueno, supongamos que lo de que le van a pegar, sí. Bueno, ¿qué dicen? Es que a mí sí me pasa, ¿no? Sí, porque se van a un extra y ¿cómo se ponen? Así es, pero fíjense bien lo que dice la falacia. Profe, regáleme 2 puntos porque ya junté 5 extras y me van a suspender, además de que mis papás me van a pegar si repruebo otra vez. ¿En dónde está el engaño de todo esto? Si de verdad le preocupara tanto, no llevaría 5 extras. Si de verdad fuera un buen estudiante, si de verdad fuera muy disciplinado, si de verdad no hubiera querido reprobar, no llevaría 5 extras en su carrera estudiantil, ¿no? Cuando dicen es que me van a poner a vender chicles, y es que me van a pegar, y es que me van a mandar a un internado. Bueno, es apelación a la piedad. Entonces, subrayen esta y este ejemplo principalmente. La siguiente, ¿quién la quiere leer? Carol, lea la siguiente donde dice llamado al pueblo. Llamado al pueblo, argumento de Populón. Comprende todas aquellas razones que intentan, a través de un lenguaje expresivo y otros recursos lingüísticos o visuales, despertar en el auditorio un sentimiento o emoción que nuble su razón, a favor o en contra de su supuesto, sin representar evidencias razonables. Usualmente se utilizan para manipular a la audiencia. Ejemplo, los ganadores toman cerveza polar. Así es. ¿Si han escuchado esta mucho en los comerciales? Sí, ¿Verdad? Em, en la de Tecate. ¿Cuál es? A ver, dígame la de Tecate. No sé si todavía salga ese comercial, el de Gillette, el de los rastrillos, que decía siéntete hombre, siéntete hombre, siéntete fuerte o algo así. Usa Gillette. ¿A poco por usar Gillette se van a sentir muy hombres? Tiene que usar Gillette, algo así, yo me acuerdo. Algo así, ¿verdad? Tienen que usar Gillette, ¿no? O la de, para que te sientas fresca, utiliza Rexona, ¿no? Por ejemplo. Todos esos son tipos de falacias de llamado al pueblo. Intentan como emocionarte, como darte una característica para que tú compres el producto, ¿no? O cuando los políticos, bueno, es que esa viene más abajo, pero sí también los políticos lo usan mucho como de somos fuertes mexicanos. Ahorita también la vamos a utilizar. Apelación a la fuerza. Eduardo, lea apelación a la fuerza. Sí, pues, apelación a la fuerza, argumento ad baculum. Se entiende esta falacia cuando se recurre al uso de la fuerza o la amenaza para hacer que acepte una determinada conclusión. La amenaza generalmente puede ser muy sutil, a modo de sugerencia o extorsión. Esta falacia pretende manipular a la víctima a través del miedo. Se da en individuos, institutos y hasta en país. Ejemplo, hola familia, somos de la familia michoacana. Si no quieres que le pase algo a tu familia, deberás depositar 1,000,000 de pesos a la siguiente cuenta de banco. Así es. ¿Saben? Fíjense que esta, pues bueno, como que queda un poco en duda, ¿verdad? Porque a lo mejor sí puede ser una extorsión y cae en una falacia. Pero pues también puede ser verdad, ¿no? Y ahí es donde pues nos surge la, pues la incomodidad de esta falacia, apelación a la fuerza. ¿Saben cuál se usa mucho? Cuando de repente se suben y se suben a vender dulces
y nos empiezan a decir, vengo de un centro, acabo de salir del reclusorio, vendo dulces para ganarme un centavo, ¿no? Y prefiero esto que robarte. O sea, o me compras o te robo. Eso es apelación a la fuerza. Y de una manera muy sutil te está invitando a comprar a fuerza. ¿Sí me entienden? Interesante esa falacia, ¿verdad? De una manera muy sutil cuando les decimos nosotros, los invito a que entreguen sus trabajos en la plataforma, porque si no, pueden tener consecuencias en su calificación. Y ustedes, ay, no, la maestra ya nos dijo que entreguemos nuestros trabajos de una forma diferente, a decirles, no han entregado trabajos, van a reprobar. ¿Ya me entendieron? Entonces, pues es diferente. A ver, Erika Jacqueline, argumento contra el hombre. Dice, existen dos variantes de esta falacia. Circunstancial, establece una relación falsa entre las creencias que se defienden y las circunstancias de sus defensores. Ejemplo, Joseph no puede ser un auténtico cristiano, pues es rico. Y el otro abusivo. Se comete esta falacia cuando se busca quitarle validez al argumento de alguien menospreciando su persona. Es decir, ataca ofendiendo a la persona y no sus razones. Ejemplos, este sujeto no puede hablar de dietas, pues es un gordo asqueroso. Juliet no puede saber lo que es la belleza, pues es muy fea. Así es. Cuando es circunstancial, es cuando nosotros podemos llegar a... Ay, perdón. Perdón. Salud. Gracias. Gracias, es que hace mucho frío. Podemos llegar a generalizar. Es, por ejemplo, cuando yo digo, Abril no va a pasar el examen de lógica, porque todo el grupo va muy mal. Es como si generalizara, ¿no? ¿Por qué Abril no va a pasar? O sea, lo que está diciendo en un principio puede sonar coherente, así como de sí, es que ese grupo va muy mal. El B2 va muy mal. Es un ejemplo, ¿eh? Va muy mal. Y si yo generalizo y digo, Abril no creo que pueda pasar el examen porque su grupo va muy mal. ¿Es correcto? ¿Por qué no podría pasar? No, claro que no, ¿verdad? La siguiente, el abusivo. Se comete esta falacia cuando se busca quitarle validez al argumento de alguien menospreciando a su persona. ¿Han escuchado cuando de repente, es que aquí le pusieron, este sujeto no puede hablar de dietas, pues es gordo y asqueroso? Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, en la carrera que yo iba, bueno, en la universidad que yo iba estaba la carrera de nutrición. Entonces había muchos profesores que decían, ay, como los de nutrición, hay muchos gordos ahí estudiando, yo creo que van a empezar por ellos. ¿Qué ustedes creen que yo voy a ir con ese a que me dé una dieta si está muy gordo? Entonces me acuerdo mucho de esa frase con este ejemplo que ponen aquí, ¿no? Con ese ejemplo que ponen ahí. O cuando dicen, o un ejemplo, que digamos que, no sé, Carol se fue a extraordinario de lógica, ¿no? Y al otro año entra su primita y le dice, ¿tú me vas a enseñar lógica? Tú reprobaste. Ay, lo que no sabe su primita es que ella se puso a estudiar mucho para el extraordinario y aprendió más que todos los demás. ¿Sí me entienden por qué se convierte en una falacia? Si la primita le dice, ¿tú me vas a enseñar de lógica? Tú reprobaste, te fuiste extraordinario a título. Eso es una falacia. No podemos saber si de verdad se fue al extraordinario porque no sabe. O
o a lo mejor aprendió más en el extraordinario y ahora sí le puede enseñar a su primita tablas de verdad, que no creo que repruebe. Carol es un ejemplo. La agarré porque la vi aquí luego, pero es un ejemplo. La siguiente, ya que la veo aquí, Carol, falacias de inducción. ¿Está en la siguiente página? Sí. Falacias de inducción. Define argumento por la ignorancia, apelación inapropiada a la autoridad, causa falsa y generación precipitada. Argumentos por ignorancia. Argumento de igno-time. Esta falacia se comete cuando se sostiene la verdad de una proposición sobre la base de que no se ha probado su falsedad o de que es falsa, pues no se ha demostrado su verdad. Ejemplos. Como nadie ha demostrado que los extraterrestres inteligentes existen, entonces debe ser cierto que no existen. Como nadie ha demostrado que los extraterrestres inteligentes no existan, entonces debe ser cierto que existen. Sí, miren, esta falacia está muy fácil. Es cuando nosotros ignoramos de un tema y nosotros nos ponemos a hablar de él. Como por ejemplo cuando hablamos de política y como nada más sabemos o hablamos lo que escuchamos y nosotros tratamos de emitir un juicio. ¿Saben dónde se cometió mucho este argumento? Cuando hicimos el debate del aborto, ¿se acuerdan? Bueno, este argumento era el que más sobresalía, argumento por ignorancia. Había cosas que ustedes no sabían o que no estaban bien empapados del tema y ustedes emitían sus juicios, sus argumentos. Muchas veces caemos en este argumento porque no conocemos, no sabemos bien de lo que estamos hablando. Entonces se nos hace muy fácil emitir cualquier comentario. La siguiente, Daniel Sánchez, apelación inapropiada a la autoridad. Dice, argumento ad vericudiam. Se cae en esta falacia cuando la verdad de una determinada conclusión se afirma sobre la base de la autoridad de una persona que carece de competencia sobre el tema que se discute. Por ejemplo, citar a Einstein, que es una autoridad en física, para dilucidar un asunto ético o religioso. Ejemplo, el Papa dijo que las políticas económicas de México son incorrectas. ¿Sigo? Sí, síguele. Causa falsa. Existen dos variantes de esta falacia. Uno, son causa pro causa. Se incurre en esta cuando se trata como causa de un acontecimiento o fenómeno a algo que no le es verdaderamente. Ejemplo, si no me persigno antes de comer, me enfermo del estómago. Post hoc ergo propter hoc es aquella donde se concluye que un evento es causado por otro, simplemente porque sigue el primero, es decir, porque confunde una sucesión temporal con una conexión causal. Ejemplo, el gallo siempre canta antes de la salida del sol, por lo tanto, el canto del gallo provoca que salga el sol. Así es. Esta también la cometemos mucho, ¿no? Me da mucha curiosidad esa porque esa tiene que ver hasta con nuestras creencias y no precisamente porque te vayas a persignar, sino por ejemplo, cuando decimos o las mamás les dicen, no pases por debajo de la escalera, porque de por sí ya ves cómo te está yendo en las clases, ¿no? Te va a ir peor. No es de mala suerte, son como las supersticiones que nosotros tenemos. Igual, obviamente con esto no estamos criticando, muchachos, la religión ni nada, no se vayan a ir por ese lado, pero como falacia sí podría ser. Cuando nosotros nos persignamos y decimos, es que es para que me vaya bien, obviamente otra cosa es la fe, ¿eh? En filosofía lo vamos a ver, eso es otra cosa, pero no por persignarte te va a ir bien en todo el día. Eso es a lo que se refiere, es una falacia. De hecho, van a ver y lo vamos a analizar cuando lleguemos a filosofía cristiana, cómo nosotros este tipo de falacias las hemos tomado como verdaderas, como recurrentes. Hay gente que, por ejemplo, no sé, ¿no?
en la parte de atrás de su puerta tienen, como yo, como mi mamá, miren, tiene todas sus palmas de Semana Santa atrás de la puerta, ¿no? Entonces, todo eso podría, o pues los analíticos dicen, es una falacia, no porque tengas la palmita, va a ser de buena suerte o va a ser de buena vibra, ¿no? Y por eso decimos que es una falacia. Y cuando nos va mal, empezamos a creer que de verdad sí es una falacia lo de la palmita. Pero por eso les digo que son muy divertidas las falacias. A mí me gustan mucho porque las tenemos como tan arraigadas, o sea, las creemos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Una falacia la creemos como verdad. Ya cuando la analizas, dices, oh, por Dios, no, es que no es cierto, ¿sí? La generalización precipitada. Esta es cuando nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? En un grupo de familia, es que todos ellos, ¿mande? Perdón por interrumpir. O sea, perdón, es que pensé que me iba a decir algo. Cuando nosotros nos anticipamos a un hecho o a un suceso, ¿sí? Cuando de repente, no sé, nos peleamos con alguien y decimos, no, es que esos de por sí son bien peleoneros, ¿no? Tuvimos alguna discusión con algún vecino y decimos, esos de por sí son bien peleoneros. Y ya estamos generalizando. Tuvimos la discusión con un integrante de la familia y ya nuestros tíos y parientes nos dijeron que todos son peleoneros, ¿no? Todos. Eh, O cuando de repente nos dicen que todas las mujeres son infieles, este ejemplo me gusta. Obviamente no. Y porque estamos diciendo que no todas, no, algunas sí, pero no todas, muchachos, deben de creer todavía en el amor. Falacias de ambigüedad, equivocación, acento, anfibiología, composición y división. Estas falacias se producen por el uso incorrecto del lenguaje que termina por cambiar el sentido lógico del argumento. Lleva al interlocutor a caer en un engaño. Se comete esta falacia cuando se utiliza un mismo término con significados diferentes en un mismo argumento. Ejemplo, la esposa de Pedro tiene muy buen cuerpo y de cara carísima. A veces es cuando jugamos mucho con las palabras, ¿no? Estamos utilizando, a ver, esperen, agarro otro color. Estamos utilizando esta palabra y esta palabra para darle un sentido completamente diferente y suenan iguales. Es un juego de palabras. O saben, cuando de repente decimos, cuando de repente nos empezamos a reír, que estamos cotorreando así con la familia y todo, y de repente dicen, ya dale de comer a la perra de tu hermana. Eso, ¿no? Eso también cae en este tipo de Sí. falacia. Dale de comer a la perra de tu hermana. Y entonces todos se empiezan a reír porque pues nosotros le ponemos el adjetivo de perra a nuestra pobre hermana, ¿verdad? Bueno, yo, a mí me había pasado, cuando estaba chiquita y le dijo sin querer mi mamá a mi hermano, dale de comer a la perra de tu hermana y me dio un pan. Ay, bueno, Para mí es contrario, a mí me dicen dale de comer al perro de tu hermano. O yo les digo, bueno, les voy a dar de comer a los perros de mis hermanos. pero ven, sí lo usamos. O sea, parece chiste, pero lo usamos y también se convierten en falacias. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Mande? Parece chiste, pero es anécdota. Bueno, pero no les anden diciendo así a sus hermanos, ¿eh? En broma y todo, no les digan así. Ustedes saben que se los digo de cariño. Es como Ujú. decir que te extrañé. Si les Ay, digo cosas Sofi. bonitas, se enojan y me dicen, oye, ¿ahora tú qué traes? O ahora tú hazte para allá. Por eso les digo, vengan acá, perritos. Ay, Sofía. En fin, acento. Lee, Sofía, porfa, acento. ¿Se incurre?
Ahí voy. Acento. Se incurre en esta falta cuando se enfatiza o da más importancia a alguna de sus partes de la frase, donde un sentido o significado diferente, incluso al contrario. Incluso contrario. Así es. Aquí, muchachos, es por ejemplo cuando de repente sus papás están cotorreando y les dicen, uy, estás de buenas. Pues hágate cuenta que su papá y su mamá, ¿no? Están comiendo y que su papá se llame Gilberto, un ejemplo, ¿no? Uy, Gilberto, estás de buenas, enfatizando y se los está diciendo a ustedes, ¿no? O igual, ¿no? Siempre llegan tarde, este ejemplo me gusta, este de aquí. Siempre llegan tarde y el maestro Rodríguez llegó temprano hoy, como diciendo siempre llega tarde y yo llego temprano. Pero esa me gusta también, la de estás de buenas, como para echarle indirecta de que muchas veces, principalmente en la adolescencia como ustedes, nos cambia el humor. Bueno, les Cuando cambia. Yo ya está muy pasé por directa, esa ¿no? etapa. ¿Mande? Maestra, cuando dan una indirecta muy directa, que le dicen Exactamente. que cierta persona, que no quiero decir Ajá. quién es, pero me rompió mi lámpara. Exactamente, Sofía. O cuando de repente también dicen, ay, se me fue. Se me fue. Y también es de acento. Ay, se me fue, muchachos, y la tenía aquí. Y es muy común esa. Ah, cuando dicen, es que ese compañero es bien flojo, maestra, y nunca entrega tareas. Y ustedes no han entregado ni una tarea, ¿no? Y yo les digo, pero si tú, Ah, sí, pero si ajá, tú. pero A mí si me, tú sí a mí las me entregas. dicen, pero si tú, mi mamá o mi padrastro me dicen, ay, pero si Tunas, se parece a Tunas, o algo así. Ándale, ajá, exactamente, chiquillos, así es. Bueno, muchachos, nosotros seguimos. ¿Cuándo tenemos la última clase, muchachos? El martes. El El martes, martes. creo. Perfecto, y acabamos, pero si así apenitas. Y eso me da mucho gusto. Nos vemos el martes, chiquillos, ¿va? Sí, Va. maestra. Cuídense, bye. Cuídese, Hasta bye. luego. Bye. Bye, Chao, hasta luego. Bye. bye, niños, bye.